De esta entrevista es hacer mm, un análisis sobre la situación política actual en Venezuela. Usted como coordinador nacional de organización de 20 Venezuela, nos gustaría saber cómo se están organizando ustedes de cara a un eventual proceso electoral. Todavía no se tiene fecha, hay muchas cosas por pasar, pero cómo se están organizando ustedes porque 20 Venezuela no tiene partido, no tiene tarjeta. ¿Cómo se estarían ustedes organizando en ese sentido? Bueno, lo primero es decir que la organización es producto de una necesidad comprendida de que en Venezuela la mejor manera de dirimir este conflicto que tenemos de legitimidad, de gobernabilidad y por supuesto este conflicto que hay prácticamente dentro de un sistema que tiene sumergido al país en una profunda miseria es por medio de un proceso electoral. Mientras hay una carencia democrática en el país, lo mejor es exhibir precisamente valores y fundamentos ciudadanos que le permitan al país avanzar en un proceso de reconciliación dentro de un marco de justicia. Por eso es que comprendemos que ante esta situación asiaga que vive la sociedad venezolana, es momento de reencontrarnos y la mejor manera es que el pueblo venezolano que decida. Si decide el rostro de una sociedad que se encuentra perseguida, reprimida y asfixiada, o si de alguna manera busca el rostro de lo que vimos recientemente en Chile o en Madrid, de venezolanos que esperanzados quieren volver a su tierra, pero con una sonrisa y con una fe enorme de que las cosas se pueden hacer mejor. Eso es lo que estamos pidiendo. En torno a la pregunta que me dijiste sobre la tarjeta y sobre 20 Venezuela, obviamente lo primero que hay que rescatar es la confianza en el proceso de participación ciudadana, prácticamente maltrecha y maltratada el 28 de julio, cuando efectivamente el pueblo venezolano decidió de manera clara y firme y hubo un vulgar robo que mutiló precisamente la confianza en la institución del voto. Y eso es lo que de alguna manera también parte de este proceso de reconciliación, parte de primero que suelten todos los presos políticos. No puede haber democracia cuando hay gente presa por pensar diferente. Eso no puede seguir ocurriendo y hay más de 500 presos políticos, entre esos nuestro compañero Perkin Rocha, que sigue confinado en una casa con grillete electrónico, siendo absolutamente inocente. Por otro lado, por supuesto, la revisión del sistema electoral per se, que podamos nosotros contar con un árbitro que de alguna manera sea equilibrado y que respete la voluntad de la nación. Por otro lado, la revisión del registro electoral permanente que permita no solo votar a los venezolanos que están aquí, sino a los que se encuentran miles y millones que están afuera. Por otro lado, que nos permita un proceso transparente que se puede perfectamente implementar a través del voto manual. Y finalmente, ese acompasamiento necesario para generar la confianza suficiente en un país que lo que pide es democracia, justicia y sobre todo reconciliación dentro de un marco de justicia. Entonces, bajo ese esquema, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos o la inscripción de nuevos partidos para que el espectro sea amplio y participen todos, incluyendo a los que hoy ostentan el poder, yo creo que es un desiderato necesario para nosotros avanzar en ese proceso de encuentro nacional. En base a eso que me está diciendo, dos cosas importantes para resaltar que quisiera que me dijera. Ayer dieron fin a la ley de amnistía, ¿verdad? ¿Cómo van a quedar esos 470 y algo, según la cifra de Foro Penal? Creo que son 473 presos políticos. ¿Cómo van a quedar ellos? ¿Y qué lectura le pueden dar ustedes de la oposición a ese cese, a esa, no sé cómo llamarlo, porque es que no está legalmente contemplado, de la ley de amnistía por parte del Ejecutivo Nacional? Mira, la ley de amnistía sirvió para varias cosas. Primero, para confesar que en Venezuela había presos políticos, cosa que ellos negaban y que después precisamente la aprobaron porque ante la exigencia y la presión internacional, después del 3 de enero, tuvieron que implementar ese mecanismo para soltar presos que eran presos del sistema y del régimen por pensar diferente. Lo otro que sirvió es para demostrar la poca voluntad que tiene esta gente de conciliación. Te habla de convivencia democrática, incluso inspiró la ley de amnistía y está en sus principios, pero resulta que entonces siguen amenazando, reprimiendo y persiguiendo y apresando, y allá hay 500 presos todavía
dentro de lo que ellos llaman presos políticos, porque son lo que ellos definen como presos políticos, pero somos más presos políticos, somos 30 millones de venezolanos. Aquí el pensar diferente te lleva por medio de un capricho de un funcionario a la cárcel. Entonces, y lo otro que evidenció es que el sistema judicial está totalmente secuestrado, subordinado al poder del turno. Entonces, ¿qué criterio puedo tener en la ley de amnistía? No sirvió para absolutamente nada, sino para evidenciar y ratificar lo que ya se ha denunciado. En Venezuela no hay ni instituciones autónomas, ni una institucionalidad suficiente que lleve al equilibrio social, y mucho menos que hay democracia. En base a esa aseveración que quedó también en evidencia con la elección del fiscal, ¿ustedes creen que la oposición está preparada para en un eventual proceso electoral, bajo el escenario que tenemos actualmente, ¿no? En base a un eventual proceso electoral, la oposición está preparada para traducir esa fuerza y ese apoyo en poder real? Absolutamente. Si estuvimos preparados para el 28 de julio, que eran condiciones mucho más adversas, hoy, ante un sistema debilitado, desacreditado, obviamente que estamos más preparados. Por eso yo lo planteo sin mayor ilusión de que vamos al estado ideal de institucionalidad, de garantías completas, con meridianas garantías. Nosotros vamos a demostrar que somos mayoría, porque además hay una desproporción, Juliana, entre el apoyo a la fuerza democrática y el sistema que hoy tiene secuestrado el poder en Venezuela. Estamos hablando de, siendo benévolo, de una diferencia de 80 a 20% de seguidores, que es la burocracia que les queda, y aquellos empleados amenazados y aquellos que, bueno, que creen que este es el mejor sistema porque se han enriquecido al favor de él. Pero hay 80% de la población que quiere absolutamente cambio y que los rechaza a él. Entonces, esa desproporción a favor de las causas democráticas hacen muy agraciado cualquier escenario de carácter participativo, y obviamente desde allí empezar un proceso de rescate nacional hacia la institucionalidad, y donde empieza una verdadera transición para sacar de la tragedia, y que lo tiene claro la gente, que solo los problemas del país se van a solventar en la medida que esta gente salga del poder. Pero no se corre el riesgo de repetir otro 28 de julio con esas medianas No creo. condiciones. No creo, entre otras cosas, ¿Qué lo hace porque la diferente comunidad internacional, actualmente? bueno, la comunidad internacional, primero, los niveles de participación y la confianza y la esperanza del pueblo venezolano y la determinación del pueblo venezolano hoy está más firme que nunca. O sea, no nos han desmoralizado, han querido desmoralizarnos a través de tránsfugas, de supuestos opositores que quieren conectar al sistema y al régimen, y donde dicen que es bueno que se mantenga en el poder, pero no han podido. Todo lo contrario, han afianzado un sentimiento que se ha consolidado y que se refleja alrededor de un liderazgo que es el de María Corina Machado. Y por otro lado, la comunidad internacional, clara de la situación de Venezuela y entendiendo la importancia de Venezuela en el hemisferio y en la geopolítica mundial, también entiende que Venezuela tiene que ir hacia un sistema democrático y va a estar vigilante y va a compasar ese proceso. Entonces, esas dos fuerzas de verdad nos pueden dar tranquilidad de que efectivamente nosotros podemos ir hacia un proceso que permita el cambio real en el país. Pero Estados Unidos, en unas declaraciones que ofreció Donald Trump ayer, él se siente muy cómodo con Delcy Rodríguez al poder. ¿Cómo balancear eso? Ciertamente. ¿Cómo hacer eso? Y, quien, y en Estados Unidos, donde hay poderes claros y donde hay también tendencias claras, las cámaras de tanto de senadores, la bicameral y el bipartidismo, no solo demócratas y republicanos, están también exigiendo democracia en Venezuela. Y expresión de ello ha sido importante escuchar al subsecretario COSAC y también al mismo secretario de Estado americano, Marco Rubio, que dirige toda la política exterior, sobre la necesidad de reencontrarse con la democracia en Venezuela. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es parte de la estrategia de ellos de llevar adelante un proceso en Venezuela que nos pueda llevar a cumplir esas tres fases, que por cierto la repitió recientemente el encargado de negocios nuevamente asignado para la embajada en Venezuela, donde dice: vamos a cumplir con las tres fases del presidente Donald Trump. Y la tercera fase de eso es precisamente elección, o sea, que eso no está distraído. Una cosa, ya nosotros pues conocemos el estilo de nuestro aliado,
que en este caso el gobierno de los Estados Unidos, pero también conocemos cómo de alguna manera ejecuta en realidad de su política, entre otras cosas para hacer buena su doctrina Trump, que tiene que ver, que es la democratización del hemisferio y por supuesto la supervisión y la estabilidad del hemisferio. Y este hemisferio no va a estar estable hasta que Venezuela no se aliste. Y no se corre el riesgo de que el gobierno chavista, el gobierno de la supuesta transición, quiera alargar los procesos para llegar a noviembre, para tomar en cuenta las elecciones que hay en Estados Unidos, que el Donald Trump pierda un poco No de veamos apoyo o algo, no se corre ese riesgo. bueno, lo van a hacer todo para quedarse. O sea, no es verdad que la señora Delcy Rodríguez y su entorno ha hecho las cosas por voluntad propia. O sea, yo no estoy libre hablando contigo por voluntad propia. Si fuera por ellos, si quieran la mazmorra de que ellos mismos me apresaron. O sea, ellos no quieren construir lo destruido, destruido por ellos. O sea, aquí no ha habido ningún tipo de intencionalidad cierta. Y vuelvo a repetir, muestra de ello el tema de los presos políticos en Venezuela, donde seguimos alguna libertad, pero condicionada. Entonces, no es verdad que ellos tengan la intención de entregar el poder. Ellos lo van a hacer en función precisamente de la presión que se está haciendo dentro y fuera del país. Ahora, no veamos la fecha de las elecciones de medio término, Juliana, como algo determinista de que va a cambiar la política y la fuerza del presidente Trump sobre el hemisferio. Al presidente Trump le quedan 2 años más en el poder. O sea, estamos hablando de hipótesis, por supuesto. Yo voy a buscar la manera de debilitarlo, porque además no son francos ni con él. No fueron francos con el Papa, mucho menos con el presidente Trump, que ha hecho que esto varíe a partir del 3 de enero. Pero ciertamente lo importante en este caso es que nosotros, como sociedad, no caigamos en el pesimismo, que es lo que ellos buscan, ¿no? Que haya la manera de que la sociedad venezolana se desestimule y que la lucha de alguna manera se apague. Lo que están logrando es todo lo contrario. Lo que estoy viendo es un fervor en la gente y el simple hecho, por decírtelo de esta manera, que una eventual llegada de María Corina Machado a Venezuela tiene entusiasmado a medio país porque también entiende que ella representa el símbolo de la lucha, del cambio, de la transformación y del reencuentro con la democracia patria. Hablando del regreso de María Corina, están las condiciones dadas, dado todo el poder que ayer Delcy Rodríguez le otorgó a Diosdado Cabello, que ya lo tenía, ¿no? Pero le dio el poder de decidir qué va a hacer con los presos políticos, es el dueño de la represión. O sea, ¿tiene María Corina las condiciones dadas para regresar a Venezuela? ¿Tenía poder distinto el señor Cabello para la salida de María Corina? Tenía idéntico poder y no impidió su salida. Tampoco va a impedir su entrada, créanme. Y en función de eso, nosotros, que hay riesgo, absolutamente el riesgo lo estamos corriendo todos los venezolanos. Que hay temor y miedo, pero sabemos de que son capaces. No nos lo diga una sociedad sometida a la persecución, al temor, a la represión, a ser víctima de un sistema indolente e inhumano, pero el mayor riesgo es que esta gente se quede aquí por más tiempo. Porque cada día que pasa cuesta mucho para una familia venezolana. Cada día que pasa es el distanciamiento con ese abrazo esperado y necesario, con el reencuentro de los sueños aquí en esta tierra para nosotros sentar nuestro presente y nuestro futuro. Cada día que pasa es muy costoso para una familia que no tiene cómo comer, donde hay un margen de 70% de pauperismo, de 50% de pauperismo, que es pobreza extrema, 70% de pobreza crítica en Venezuela, donde hay gente que no tiene servicios públicos, como el caso del Estado Sucre, 80 días sin agua en la ciudad de Cumaná. O sea, cada día es muy costoso para el venezolano y por eso el desespero y por eso las protestas y todas esas expresiones sociales que se están dando en el país, producto del descontento como consecuencia de una gestión que al final lo que ha hecho es prácticamente acabar con la institucionalidad y con el pueblo de Venezuela. ¿Cómo hablarle al venezolano que está desesperado? Hay mucha gente desesperada en Venezuela por el tema económico que no lejos de irse arreglando, está peor. Y también el tema político. ¿Cómo hablarle a ese venezolano para que pueda tener esperanza en este proceso que para todos quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero tiene sus etapas?
para que Mira, no el haya venezolano, desesperanza. entiendo perfectamente, el venezolano está ciertamente desesperado por la crisis que ya prenombré, pero también está decidido. Y eso lo digo porque estamos recorriendo todas las calles de Venezuela. Entonces, el venezolano está convencido que solo se supera esta tragedia saliendo de este sistema. Y por eso estamos buscando en vías ciudadanas, pacíficas y democráticas, que no es otra cosa que poder elegir. Y eso lo están sintiendo no solo adentro, sino fuera los actores que quieren que Venezuela se reconstituya y se reencuentre con la democracia nacional. Entonces, sobre eso yo creo que hay una convicción clara hacia dónde apuntar y hacia dónde ejercer toda la fuerza y toda la energía. Hay gente que está escéptica, siempre lo va a haber, y además es comprensible porque esta sociedad ha sido traicionada durante muchos años también por una clase política opositora que de alguna manera fracasó en la intención de desplazar al sistema. Pero hoy tiene confianza en un liderazgo claro que está avanzando con todos los sectores, incluyendo con los factores, con los partidos políticos, enmarcado en una ruta que nos permita una vez más ir a un proceso de elección general que al final pues pueda de alguna manera soportar ese peso político necesario para avanzar en la institucionalidad patria. ¿Habrá un proceso de diálogo entre María Corina como líder de la oposición y el chavismo para la transición? Mira, siempre que haya un objetivo y privilegiando los intereses del país, nosotros estamos abiertos para que haya una salida pacífica y democrática en Venezuela. Siempre que sea así. Lo que no vamos a caer en la distracción de los 15 o 16 diálogos anteriores infructuosos que han llevado simplemente a ganar tiempo para seguir con la destrucción, para seguir con el maltrato, para seguir con estas realidades que asfixian y que sofocan una sociedad que lo que quiere es paz, que quiere justicia, que quiere finalmente encontrarse con esa nación y con esa identidad que se ha perdido, ¿no? Entonces, sobre eso siempre ha habido la disposición, porque es la disposición de un demócrata, de un ciudadano. Nosotros no hemos apostado a la violencia viene de allá. Nosotros no hemos apostado a la anarquía viene de allá, ni al desorden, ni a la miseria, todo lo contrario. Si estamos optando por un cambio es precisamente porque creemos que las cosas pueden mejorar en el país de manera significativa y no esta realidad que tenemos hoy por hoy. Bueno, ya casi para finalizar, la plataforma unitaria anunció tres fases que se parecen mucho a las tres fases que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos para lograr la transición en Venezuela. En qué momento, en qué fase va actualmente la oposición de esas tres que anunciaron? Bueno, yo creo que hay dos clamores importantes. Por supuesto, primero, estos que son necesarios, que es la liberación de los presos políticos y además la adecuación de un sistema de justicia que hoy está subordinado al poder de turno, pero por otro lado también la oportunidad de darle al pueblo venezolano la posibilidad de expresarse una vez más para que defina hacia dónde está pues, su mirada y su destino. Entonces, yo creo que estamos en esa fase final y determinante que nos permita iniciar la fase mayor, que es la recomposición de toda esa institucionalidad que va a darle tranquilidad y seguridad jurídica a un país y también para traer las inversiones necesarias que tanto ha cacareado la administración del presidente Trump para de alguna manera empezar a producir riqueza en una Venezuela que prácticamente se han robado todo. Bueno, Henry, ya por mi parte ya terminamos. Yo no sé si quieras dejarnos un mensaje final. Bueno, yo lo que le quiero reiterar al pueblo venezolano y a todos esos venezolanos afuera que no perdamos la fe, que lo que nos inspira a nosotros en esta lucha que hemos emprendido es la oportunidad de nuevo de abrazarnos, de reencontrarnos como nación, de entender que tenemos la potencialidad no solo material, sino espiritual para que este país avance hacia una verdadera democracia y que haya un proceso de reconciliación dentro de un marco de justicia. Esas son el desideratum, esa es la visión, ese es el espíritu que nos mueve y que esta causa venezolana, más que una lucha política, es una lucha de carácter existencial y, como dice María Corina Machado, de carácter espiritual y que vamos a triunfar. Así que no perdamos la fe, sigamos adelante,
porque la Venezuela libre está cerca de encontrarse en los próximos días. Así que para adelante y que Dios me lo bendiga. Bueno, amén. Bueno, muchísimas gracias.